TikTok van dedicados a este tipo de situaciones, porque aquí en donde yo vivo había un cacomixtle, entonces también hice videos acerca de pues de algunos animalitos que te puedes encontrar, ¿no? Fuera de lo común, fuera de lo que uno pensaría que es la fauna urbana, ¿no? Perros, gatos callejeros y ratones y ratas. Y no, es muchísimo más, ¿no? Tlacuaches, cacomixtles, tejones en algunas áreas de la ciudad. Entonces, pues eso era básicamente ese es el proyecto, pero pues está detenido gracias a esta situación de la pandemia. Eso es muy interesante porque justamente yo también me dedico a pajarear. No es como que sea un experto. Pero es cierto lo que dices, luego uno no se pone a fijar no se fija en la fauna que se encuentra aquí en la ciudad, ¿no? O sea, yo viviendo en la Gustavo Madero, hace rato justamente pues, estaba caminando a mis perros, viendo las aves y demás. Bueno, sabes que no había visto un chipe de corona negra, algunos que otros chiquillos, hay un espino saltre y demás. Cosas muy bonitas, cosas muy bonitas que creo que es muy importante que la gente entienda, ¿no? Y también, como dices, que la ciudad no es solo un ente árido y desolado de vida, lleno, ¿no?, de carros y gris, contaminación. Ajá, exactamente, sino que hay más allá de todo eso, ¿no? Dentro de todo y la fragmentación del hábitat que representa una zona urbana, aún existen pequeños relictos, ¿no? Donde podemos encontrar una diversidad pues grande de diferentes animales y hasta de plantas, porque también la hay, ¿no? Pero en ese tema de plantas yo no me meto, yo soy muy mala para la botánica. Como buen zoólogo pasé de noche por botánica, entonces pues eso, así como lo comentas, ¿no? La gente cree que cuando uno vive en la ciudad, pues no hay nada, o sea, que todo se ve exactamente igual, ¿no? Pero cuando aprendes a observar, y eso es lo que yo quisiera transmitirle a las personas, que aprendan a observar más allá de lo que cotidianamente ven, se van a asombrar y se van a maravillar de un montón de cosas que ni se imaginan, ¿no? Por ejemplo, aquí donde yo vivo hay eucaliptos ya secos que tienen un montón de picotazos de carpinteros. Entonces, yo luego estoy así, ¿no? Viendo en el prado como loca y la gente así de ay, ¿qué estará observando ahí en el camellón? Y pues en realidad lo que hay es un pájaro carpintero que viene a los árboles secos pues a sacar los bichitos, a comer. Entonces, pues nada más es cuestión de empezar a observar, y eso era básicamente lo que quería hacer con mi proyecto de TikTok, pero pues está detenido. Con esta situación de la pandemia que todos sabemos y conocemos muy bien, pues no es como muy adecuado andar afuera, ¿no? No es lo más recomendable. Y no quiero ser una persona irresponsable que fomente ese tipo de conductas, ¿no? De andar en la calle cuando no tienes nada que hacer ahí. Es posible. Ajá. Pero sí. Ya saben, ahí está Liz con... ¿Cómo es la china bióloga de TikTok? Exactamente. Vayan a seguirla, amigos. China bióloga. Síganla. Alan, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y a todos que están por acá. Pues, ¿Cómo andamos? Tengo un proyecto, como una presentación rápida. Tengo un proyecto que se llama Sepa la Ciencia. La tengo desde hace como 4 años con compañeros de la Facultad de Ciencias, aunque yo soy egresado de Iztacala. Y actualmente estoy como voluntario en Vida en México, que es una plataforma de incidencia política en el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Y pues hago proyectos de comunicación de la ciencia. Entonces, a grandes rasgos, pues eso. Y la pandemia fue un impulsor para poder prestar esas cosas, porque siempre he sido nativo de lo digital, pero que ahora todos brincan a lo digital fue un beneficio, por lo menos para mí, para que los demás entraran a mi mundo. Entonces ha habido grandes ventajas que después se convierten en desventajas, ¿no? Pero ahí vamos trabajando. Siempre se puede sacar algo bueno de cualquier situación, y pues ese es el caso, ¿no? Ese es el caso. Qué bueno, Alan, ahí sigan Sepa la Ciencia. Facebook, ¿verdad? ¿Tienes Instagram o algo más? Sí, tenemos nuestra página donde hacemos notas y artículos de divulgación, y
Facebook y en Instagram compartimos contenido como específico para las plataformas. Ok, excelente. Okay, cool. Pues nosotros ya saben, acá estamos en Tlali. Síganos si no nos siguen, y si no nos siguen y están viendo esto, ¿cómo es que llegaron a esto? Pero síganos si no lo hacen. Realmente no tenemos como que ánimos de volvernos millonarios o ser unos influencers, aunque si la vida nos lleva para allá, pues no les voy a decir que no, ¿no? Pero justamente es esa parte de la que queremos ver el día de hoy, ¿no? Últimamente se ha intensificado este debate, ¿no? Y independientemente de todo, creo que, como dijo Alan, el hecho de que la pandemia nos ha forzado a estar dentro de las redes sociales, y más que nada en la parte del mundo virtual, creo que nos hemos dado cuenta que hay personalidades que han crecido de forma exponencial y algunos no dan una buena imagen de lo que es ser, no digamos biólogo, pero conservacionista o protector del medio ambiente. Entonces, primero, pues, como retomando lo que preguntó Daniel, a ver, veamos, ¿qué consideran o por qué consideran que es importante la divulgación científica a estos niveles, como puede ser de una forma más casual? Es decir, acercarle conocimiento a la gente. ¿Por qué es importante? A ver, cuéntenos. Quien quiera. Quien quiera, ¿eh? Digo, los puedes escoger como si estuviera dando clase, pero... Cualquiera de los 4 que estamos. No, pues que empiece yo pensaría que Alan es el más indicado para emitir esa opinión en este momento. A ver, Alan, ya te echaron la bolita, vas. Sí, a ver, solito. Sí, pues ya. Bueno, creo que por principio, siempre parto yo de que es una responsabilidad para todas aquellas personas que fuimos formadas en instituciones públicas, porque finalmente ha sido pagado nuestras carreras a partir de los impuestos de pues toda la ciudadanía, y todos los conocimientos que tenemos pues tienen que tener una repercusión en el ámbito social, y una de las formas más prácticas de hacerlo es a través de educar, de comunicar, ya sea temas ambientales, temas de ciencia, pero sí, todos esos procesos que finalmente tienen la intención de que las personas tengan la mejor información, la más adecuada y la más basada en evidencias para la toma de decisiones. Ok, es un punto muy interesante, un punto muy válido el destacar que sí, digo, nosotros venimos de escuela pública, que por cierto no sé si hay alguna escuela que dé biología que sea privada, una universidad. Según yo, no, pero pues no conozco todo. Entonces, muy importante lo que menciona Alan, ¿no? Retribuir todo aquello que se ha dado. Ya no hablemos de comparar cuánto nos hubiera costado realmente la UNAM si no hubiera sido pública, pero es importante eso, ¿no? Dónde se realizan los proyectos, Daniel sabe de esto, de ir a los pueblos, de hacer los proyectos, y que levantas una cantidad de información y la gente dueña de los ranchos y demás se queda como de, bueno, ¿y yo qué saco esto, no? Entonces, esa retribución es muy importante, muy importante. ¿Tú cómo ves, Liz? ¿Qué nos cuentas respecto a la divulgación? Yo siempre he creído que el lenguaje científico es muy elitista y a veces es muy complicado transmitir la idea que tú estás haciendo, bueno, que tú estás trabajando a las personas que no conocen tu mismo idioma, ¿no? Sobre todo nosotros los biólogos creo que estamos muy acostumbrados al tecnicismo y como a formar un pensamiento más metódico, ¿no? Y a veces es muy difícil darle a conocer a las personas lo que tú estás trabajando sin caer en eso, sin ser técnico, sin ser metódico, y la gente no te entiende. O sea, lo que quieres transmitir se queda como en el aire porque la gente se queda así como de no sé de qué estás hablando. Y siempre he creído que la ciencia tiene que ponerse al mismo nivel de todas las personas. Yo soy una persona que aboga mucho porque la educación debe ser para todos, y no importa el estrato social de donde vengan, lo tienes que hacer entendible, lo tienes que hacer digerible, tienes que hacer que el objetivo llegue a todas las personas sin importar si estas están formadas en una rama o no están formadas, si tienen educación, si tuvieron educación básica o no la tuvieron. Yo pienso que el deber del científico, al menos del biólogo, es ese, ¿no? Tiene ese deber social de hacer que la ciencia sea entendible para todos, y pues las herramientas que nosotros tenemos en este momento, pues
en cierto modo te ayudan, ¿no? Te ayudan a que lleves ese conocimiento que tienes, a que lo plasmes de una manera entendible y digerible para todos. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo soy muy partícipe de que la ciencia debe ser accesible para todo el mundo. Y nuestro deber, o al menos yo el deber que yo siento que tengo, la obligación que tengo después de haber estudiado una carrera en ciencias, es hacer eso, hacer que las personas entiendan lo que yo aprendí. Sí, pues bueno, creo que retomando lo que dice Liz, me parece muy importante esa situación de que la información llegue a todos. Creo que muchos colegas lo están intentando, lo estamos intentando con las herramientas que tenemos actualmente y la situación de la pandemia. Creo que esta situación de hacer pequeñas infografías y demás está muy padre, pero en algunas ocasiones creo que sí muchos nos enfocamos mucho a los tecnicismos y es como de, no, pues son de la familia tal, los organismos, ¿no? Son de tal familia, pertenecen a tal género, es tal especie, pero muchas personas justamente que no son del ámbito se quedan de, bueno, tú me estás hablando no sé en qué idioma y pues ni siquiera te entiendo, yo nada más quiero saber cómo se llama ese animal, ¿no? Y para nosotros es que se llama así, pero porque lo sabemos, manejamos esos términos. Y digo, incluso entre biólogos nos ha pasado que colegas de otra rama quizás nos hablan de un nombre científico de algún otro organismo y nosotros ¿de qué? ¿Qué me estás hablando? Creo que sí tenemos, o mucho pasa que no tenemos esa empatía de ponernos en los zapatos del otro y entender que no van a manejar estos términos igual que nosotros. Debemos de hacer la información más digerible. Pues bueno, creo que al menos hablo en este momento por mí, pero creo que lo intentamos aquí en Tlali. No sé, Aldo, si tenga la misma opinión, pero creo que es lo que estamos intentando, hacer que... Hacemos puros memes. Hacemos puros memes, pero al final tratamos de que la información llegue, ¿sabes? Con los memes es como más digerible. O sea, hay veces que sí ha tocado de que la gente hace como sus infografías de 70 imágenes, pues la gente es como de, ya me aburrí a la segunda. Pues hay cosas que sí no... Fíjate... Sí. Perdón, adelante. Ok, algo que mencionan los tres y creo que es importante porque no cualquier persona que se pone a hablar de biología es divulgador, ¿no? O de conservación es divulgador. Es creo que una situación que cuesta definir. Yo lo he visto como que la parte de la divulgación es acercar y traducir ese conocimiento científico que, como menciona Liz, luego inclusive hasta parece ser se fue el término, no, cosa. ¿Sí dijiste clasista? ¿Cómo dijiste? La ciencia elitista. Elitista. Solo, es que sí, bueno, y últimamente sí hay un capital cultural únicamente reservado para quienes tienen acceso por el dinero, ¿no? Pero es importante que nosotros como biólogos y todos aquellos que se dediquen a la ciencia digieran este lenguaje, este conocimiento y se lo puedan entregar a la gente. Sí, una persona te puede decir, y yo lo vi ayer, una chava que publicó un escarabajo, y yo, ese es un soféride. Me dijo, no tengo idea de qué es eso, es un escarabajo. Bueno, o sea, sí. Entonces, ¿de qué le sirve a la gente que le regurgites esta información si pues no van a saber qué es, ¿no? Entonces lo importante es tú también ponerte de papel de, ok, yo sé este conocimiento, quiero que ellos lo entiendan, quiero que lo abarquen, y no es que yo lo entienda completamente, pero ¿cómo puedo hacerlo para romper esa barrera entre un público general y uno un poco más especialista, ¿no? Muy importante es el trabajo del divulgador. No es sencillo, considero yo que no es alguna tarea sencilla, requiere mucho tiempo, no solo de investigar, sino de ser creativo y poder explorar más allá de tus áreas para poder terminar con cumplir ese objetivo, ¿no? De transmitir información. Pero bueno, no, justamente como mencionaba, no puede ser cualquier persona que hable de biología. ¿Cómo identificamos? A ver, por ejemplo, Liz, te pregunto, ¿cómo puedes decir a la gente, mira, esta persona es un buen divulgador y esta persona no? Tenemos hoy en día muchos que no son divulgadores y de nuevo, esta transmisión no es para
para echar nada encima de nadie, pero creo que es necesario destacar que hay diferencias entre quien hace bien las cosas y quien no. Pues mira, yo en TikTok me enfrenté a un montón de videos de personas que, por ejemplo, yo soy una persona que trabajó en el zoológico y soy fiel defensora de eso, ¿no? De la conservación de la fauna en cautiverio. Yo soy una defensora muy acérrima de los zoológicos. Entonces, siempre que me topo con algún video de este tipo, de esta índole, donde tachan a los zoológicos de lo peor que pudo haber existido y que somos unos sanguinarios que van y sacan a los animales de su hábitat y un montón de cosas, lo primero que le digo a la gente es, si tienen alguna duda al respecto, acérquense, por ejemplo, a mí, que yo trabajé muy de cerca en una institución de este tipo, y cuestionen si realmente lo que esa persona está diciendo es verdad. Lo triste es que ese tipo de personas tienen plataformas muy grandes, o sea, son plataformas de millones de seguidores y no se dan cuenta de que el mensaje que lanzan es sumamente peligroso. Entonces, pues, yo siempre trataba como de meterme a los comentarios y responder, ¿no? Así no de forma agresiva. Cuando se ponían agresivos conmigo, pues sí, ¿no? Me defendía, pero trataba de hacerlo de una manera muy tranquila y ponerles que si tenían alguna duda, se acercaran y yo les podía ofrecer pues algún tipo de información que quisieran conocer, algunas fotografías que tengo de lo que yo hice para que se acercaran más. También les trataba de decir que no todo lo que ven en las redes sociales o lo que dicen esas personas que siguen es completamente cierto, porque no sé, estas personas que hablan desde su propia desinformación, ¿no? Y lo malo es que la desinformación viaja más rápido que la verdad. Eso es un hecho, ¿no? Está comprobado que una fake news viaja 5 veces más rápido en la red que una noticia verdadera. Entonces, luchar contra todo este tipo de situaciones es complicado. Yo la verdad es que honestamente luego sí me daba mis agarrones con algunas personas no de forma tan civilizada como hubiera yo querido. Soy una persona que tiende a ser muy directa. Entonces, cuando encuentro este tipo de situaciones, pues siempre lo primero que trato es como de dialogar, y si no se presta la gente al diálogo, pues entonces ahí ya es cuando los desmiento, ¿no? De hecho, uno de mis primeros videos en TikTok es justo desmintiendo a un psicólogo que hablaba de los zoológicos desde una perspectiva pues nefasta, ¿no? En donde decía que los zoológicos eran lugares de muerte y confinamiento y cárcel para los animales. Y yo le hice un dúo a su video y le dije, pues lo que estás hablando, la verdad es que ni siquiera tiene razón de ser. O sea, sí hay zoológicos que están en condiciones muy malas, pero no todos son esos. No todo el panorama de la fauna en cautiverio es ese, ¿no? Hay gente que hace un trabajo excelente dentro de la conservación. Digo, entonces, pues ten más cuidado con lo que dices, porque es muy peligroso. O sea, es muy peligroso que tengas una plataforma tan grande y desinformes a tantas personas. Y pues el tipo ya después me mandó un mensaje, un comentario en donde decía que pues ya había leído lo que le había yo dicho y que sí, ¿no? Que se retractaba de su video porque pues se dio cuenta de que era mentira, ¿no? Muchas de las cosas que estaba diciendo. Entonces, pues, así es básicamente como yo trato de combatir o de enseñarle a las personas que no todos los que siguen son buenos, ¿no? O no todas las personas que siguen están diciendo la verdad. Y no porque yo sepa más, no porque yo tenga, pues, la carrera que tengo, eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que cualquier persona a la que le guste informarse o leer, siempre va a ser crítica. Y yo siempre le pido al público a mis seguidores de TikTok, yo siempre, cuando me comentan mis videos, lo primero que les digo es, ustedes analicen lo que yo estoy diciendo. Si usted, lo que yo estoy diciendo no es la verdad absoluta. Entonces ustedes siempre me pueden cuestionar y yo siempre voy a estar abierta a responderles sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, porque para eso estoy. Entonces, yo siempre los invito a ser críticos, a ser muy críticos de todo lo que ven, a ser muy críticos de todo lo que leen, a cernir las noticias, a aprender a discernir la información. Entonces, siempre hago eso. Y como lo decía Aldo, ¿no? O sea, eso es una ventaja del capital cultural.
O sea, estoy muy consciente, ¿no? De que yo tengo capital cultural y que las personas a las que van dirigidos mis videos también lo tienen, porque saben leer y saben escribir. Entonces, en algún otro punto me voy a topar con personas que no lo sepan, ¿no? Pero para eso también tengo que empezar a hacer, pues, ahora sí que uso de todas las herramientas que se me brindaron en la escuela y aprender a manejar este tipo de situaciones. Y una de ellas fue, una maestra siempre nos recordaba que cuando uno quiere hacer educación ambiental y quieres hacer divulgación con personas que no tienen no tienen el grado que tú tienes, no manejan el capital cultural que tú tienes, lo mejor es el juego. Y yo trato de hacer en mis videos de TikTok videos divertidos, no así de saturarlos de de infografía y porque como decía Daniela, a la gente le aburre. O sea, esas cosas, si a mí personalmente me aburre hacer esos videos, la gente que los ve pues más, ¿no? Entonces, todo eso es yo al menos trato de que mis videos tengan un lenguaje coloquial, de que la gente los entienda, no uso tantos tecnicismos, acaso les menciono el nombre científico de los animales que voy a poner ahí, de repente les pongo ahí el nombre común, pero no soy una persona que hable con tecnicismos ni correctamente, ¿no? Porque honestamente mi canal es como si fuera de cualquier persona, y hasta con groserías hablo en algunos videos. Entonces, pues lo trato de hacer digerible, ¿no? Para todos, pues para todos los que me escuchan y para todos los que lleguen a verme, y hacerlo fácil y entendible. Y decirles y siempre les digo que no todo lo que yo digo es verdad, que lo cuestionen, que siempre se cuestionen y cuestionen a las personas que siguen. Que no por tener un enorme número de seguidores, lo que dicen es cierto. Entonces, ese también, pero ese es, pues, ahora sí que ese es el poder de las redes sociales, ¿no? Que la gente a veces tiene muchos seguidores, pero uno no se explica por qué. Exacto. Después te pones a pensar y dices, oye, ¿por qué tú tienes 2 millones? Entonces es incorrecto, ¿no? Y eso que mencionas es muy cierto. Qué tan peligroso es que un mal mensaje se distribuya. Justamente hace unas 2 semanas, en una laguna llamada Laguna Santa María del Oro en Nayarit, unos chicos subieron un video donde estaban arrojando una bolsa de detergente. Sí, porque querían limpiar la laguna. Porque querían limpiar la laguna, ¿no? Obviamente, pues, digo, nosotros sabemos que, pues, si tú echas detergente al agua, pues se da la eutrofización y es un proceso que es muy, muy malo, ¿no? Un proceso que acaba con la diversidad. Por eso, de hecho, pues en casa se busca evitar detergentes con fosfatos, ¿no? Con fosfatos. Se busca uno más viable para la ecología o en el tema de conservación en general, ¿no? Pero sí, justamente, imagínate, este mensaje se hace más grande y de repente vas a ver a gente llevando costales de detergente y pues ya armaste un desastre ecológico, ¿no? Muy importante, y sobre todo lo que mencionas, Liz, quizás suene muy mal, pero a veces quizás nos falta mucho sentido común, o simplemente el decir, cuestiono aquello que me están diciendo. Con eso es suficiente. Ya después lo que pase poco. Pero mientras abras esta situación de, bueno, voy a dudar lo que dice, voy a investigar por mi cuenta, ¿no? Pero también es importante la parte de darles fuentes que sean fidedignas y de traducirlas o digerirlas para que cualquiera los pueda entender. Muy, muy cierto. Es que no sé si les ha pasado, pero a mí me pasó mucho que durante la carrera obviamente tenemos que ir aprendiendo estos tecnicismos, ¿no? De los que estamos hablando. Y pues sí, te vas como llenando de esto y llega un punto en el que tú mismo empiezas a hablar con estos tecnicismos y te diste cuenta, ¿no? Y empezamos como a llamar a los organismos por su nombre científico. A muchos también compañeros que tuve empezaban así de, pásame el cloruro de sodio, ¿no? A su familia. Es como ¿de qué me hablas, no? Suena muy, quizás muy burdo, pero sí llega a pasar, por tanto que lo estás usando. Familia, sí, que por eso no te hablo. Sin embargo, por ejemplo, en estas situaciones que estamos, por ejemplo, que dice Liz que ella en su canal de TikTok lo utiliza pues normal, ¿no? Porque pues, es una persona y ella también abrió su canal. Antes a mí me tocó que mucha gente decía, es que tal biólogo no habla con estos tecnicismos que deberíamos usar, ¿no? O sea, ya está mal. Es como de no, o sea, nosotros tenemos que buscar esta situación para que la gente se interese más en la información
le llegue más digerible y así no se aburra tanto con los tecnicismos. Porque sí, ciertamente es como de, no, ya quiero saber. Si a nosotros llegaba momentos en la carrera que te aburrías, ¿no? En clase. Entonces, tenemos que tener como esa empatía y sí, tratar de hacerlo lo más digerible posible. Y te digo, o sea, mucha gente, igual lo mencionó Liz, ¿no? Dice, yo es que llego a hablar con groserías. Aquí en Tlali igual al principio éramos como de no hay que ser tan groseros, no decir cosas. Pero eventualmente va saliendo a nuestro lado y tampoco es, o sea, no es que esté bien o esté mal, solamente tratamos de llevar la información, lo que más o menos conocemos, porque tampoco, y lo hemos dicho, no somos expertos en muchos temas. Pero pues es tratar de cotorrear, ¿no? Entre colegas. Entonces, supongo que igual les ha pasado cuando estamos entre colegas en una fiesta y demás, es cuando más sale nuestro lado biólogo y más conversaciones súper profundas tenemos. Y pues no es como que vayas a decir, no, ya eres un pésimo biólogo porque de entrada estabas tomando y dices groserías, cosas así. Entonces sí hay que saber o tratar de llevar esta información, y me parece que actualmente con esto de las redes sociales es bueno, pero sí es muy peligroso lo que tienes. Sí tienes que manejar muy bien lo que vas a decir, más que nada por la información, ¿no? Que sí, es una responsabilidad. Sí, claro. Exactamente. Si tienes o das un mal mensaje, como este caso que menciona Aldo de tirar jabón en una laguna, dices, no, o sea, bueno, nosotros lo entendemos y decimos que no está bien. Pero mucha gente va a verlo y va a decir, bueno, vamos a hacerlo, todos hay que limpiar las lagunas o las pozas de agua de nuestras colonias. Pues eso va a derivar en un desastre ecológico. ¿Cómo liberar truchas, no? También para... Creo que aquí un problema que también tenemos nosotros, incluso desde la ciencia, es creer que, por ejemplo, en esa cosa de sentido común, pues a veces el sentido común no es tan común, ¿no? Está ligado directamente a nuestra educación, a nuestro contexto en el que crecimos y nos desenvolvemos. Entonces, hay que tener en consideración que, pues muchas veces estas personas sí parten desde la ignorancia del tema, pero siempre con las buenas intenciones, y a pesar de que las buenas intenciones siempre se necesitan, pues creo que es también como lo que vienen diciendo, ¿no? O sea, incluso reflexionar si nuestras buenas intenciones están basadas o sea, en algo, ¿no? Como para que realmente resulte lo que queremos que funcione, ¿no? Y también me llegó como a la mente ¿cómo decirlo? Lo que están haciendo en un río en Guadalajara acerca de las cáscaras de huevo. Sí, de limpiar el río Lerma, ¿no? Algo así. De limpiar el río Lerma, sí. O sea, también fue como súper viral, toda la onda, muy buenas intenciones, aparentemente hay un buen respaldo científico, pero no era realmente, el proceso no iba a funcionar realmente como la gente funcionaba, ¿no? No es que mágicamente tenía cáscaras de huevo y ya se iba a limpiar el río. Y creo que también es importante comunicar este tipo de cosas, ¿no? Los procesos, ¿no? O sea, porque no es como que de un punto A a un punto B, pues mágicamente pasó, ¿no? Hay un proceso y a veces o sea, no digo que a veces, más bien, es fundamental que empecemos a comunicar ese tipo de procesos, pues para que también las personas incorporen al bagaje cultural en el que uno se va formando de, pues, cómo es que funcionan las cosas, porque a veces uno pues simplemente lo ignora, ¿no? O sea, muchas veces las juventudes las juventudes, incluso también las generaciones arriba de nosotros, dan por sentadas muchas cosas, ¿no? Y olvidamos que todo pasa por un proceso y que esos procesos, pues, tienen como una razón de ser, ¿no? Entonces, es como parte de también aprender y reconocer el mundo en el que vivimos, no solamente como desde los aprendizajes de pues no sé, meramente cuestiones como técnicas de nombres, sino también como de procesos, y creo que a veces eso es lo más complicado, o sea, hablar de procesos porque pues conlleva a conocer más procesos, ¿no? O sea, como que te lleva metiendo más ciertas profundidades, y es lo que hace muchísimas veces lo complicado de comunicar ciencia. Antes de continuar, me gustaría... Ese ejemplo de los cascarones es algo muy interesante porque, como dices, ¿no? Hay que conocer toda la historia. Pues no, obviamente, pues digo, si se da el proyecto de los cascarones combinado
otras metodologías, pues quizá lleguemos a un nivel de se limpie, entre comillas, el agua, pero no te la vas a poder tomar. Entonces hay que tomar las cosas, pues como todo, ¿no? Es parte de un proyecto, es parte de un proceso. Y pues de hecho como había comentado ya en algún momento, se había comentado en Tlali, los grandes errores que ocurren al momento de este tipo de proyectos es que no hay un seguimiento como tal, son puntuales y no hay una evolución. Y lo mismo para la divulgación, ¿no? Por ejemplo, también retomando eso de esos ejemplos de buenas intenciones y de que la gente quiere salvar el planeta ya cuando lo estamos viendo arder en llamas, viene lo de las semillas, ¿no? De las frutas. Yo me encontré un montón de publicaciones en Facebook de no tires tus semillas, sí, mejor siémbralas y cuando sí, yo cuando me metía a los comentarios, la gente estaba llena de buenas intenciones, ¿no? Y realmente yo les decía que no bastaba con sus buenas intenciones, o sea, que el planeta no se salva con buenas intenciones, porque en primer lugar sembrar una planta y en un lugar específico no es lo más recomendable, ¿no? Cualquier planta, o sea, cuando le aclaras a las personas que todo, como tú lo mencionas, Alan, lleva un proceso, que le tienes que dar un seguimiento, que no todo es tan sencillo, se te van encima. Al menos a mí eso me pasa mucho. Tengo una conocida que ojalá no esté viendo la transmisión porque la voy a poner como ejemplo. Ojalá sí, que tengo, pues sí, ya le he tratado de aclarar muchos puntos y hay muchos que sí he entendido, hay otros que no. Y justo eso me preguntaba, porque una vez yo puse una publicación de que, por ejemplo, los cultivos de árboles de Navidad no son ecosistemas. O sea, yo lo puse, ¿no? O sea, que un árbol de Navidad natural en tu casa no tiene el mayor relevancia ecológicamente hablando. Que podías tener el pino que se te diera la gana mientras fuera cultivado con ese fin. Entonces, ella me super agredió, se me fue encima, ¿no? Y lo primero que me dijo es que tú como bióloga, ¿cómo puedes defender que alguien tenga un pino natural en su casa? Y yo le traté de explicar que lo primero era que ese pino estaba destinado con esa finalidad. O sea, es un pino destinado con esa finalidad. Para eso se sembró. Y me dijo, no, pero es que está mejor en donde lo plantaron porque está liberando oxígeno. Y yo, bueno, ok, a ver, vamos a ver la producción de oxígeno del planeta se da mayormente en los océanos. Entonces, además, ese pino viene de un monocultivo. Y yo le explicaba que los bosques no son monocultivos. Y le expliqué lo que es un monocultivo, ¿no? Que era un lugar en donde todas las plantas tenían la misma edad, crecían la misma especie y no había variación. Y que eso dentro de un ecosistema no sirve. Porque lo que sostiene un ecosistema es básicamente la variación, ¿no? La diversidad que encuentras en ese ecosistema. Y que un cultivo de pinos de árboles de Navidad no representa un fragmento del bosque. Entonces, ya después me mandó un inbox por privado y me empezó a decir, ¿no? De toda esta cuestión de, ¿pero por qué? Y yo le mandé una infografía muy bonita que me encontré explicándole precisamente lo que era un monocultivo y lo que era un bosque como tal, de la variación de alturas, de los árboles, de diferentes especies de árboles que puedes encontrar y todo esto. Y ya después de echarse yo creo que como 2 rounds con ella, me dijo, es que creo que ya lo entendí. Y también me preguntó sobre las campañas de reforestación, precisamente de estas, de semillas de las frutas. Y yo le dije que, pues, no es como que escupas una semilla de sandía en el camellón de tu casa y vaya a crecer una planta de sandía, ¿no? O sea, no. Que todas estas cuestiones, como lo mencionaban, llevan un proceso, y estos procesos, al menos yo soy muy partidaria de decirles a mis seguidores y a las personas que me conocen que los procesos naturales, lo mejor es no intervenir. O sea, si se puede intervenir al mínimo en procesos naturales, si lo vas a hacer bien, hazlo. Pero si no tienes la información suficiente, mejor no lo hagas y cuestiona y siempre acércate ya cuando tengas todos esos datos, porque justamente hablábamos de las campañas de reforestación, de campañas de reforestación hechas por empresas. La otra vez justo decían que
que eso iba a ayudar a que, Indio tiene una campaña muy intensa de reforestación. Entonces, por ahí hubo mucha controversia porque decían que para qué reforestaban si de todos modos en donde estaban plantando los árboles el suelo era inviable. Entonces, ahí la otra cuestión, ¿no? No le decíamos a esa persona que no solo es plantar por plantar árboles, sino que tienes que tener todo un estudio detrás para ver si esos árboles pues se van a adecuar al tipo de lugar en donde los está sembrando, si el suelo les va a permitir la filtración de agua necesaria, porque justo la idea de la cerveza era restaurar los mantos acuíferos de donde se extrae el agua para producir la cerveza. Entonces, pues nosotros le decíamos así como de, híjole, pues sí está bien padre, ¿no? Siembren un montón de árboles, pero pues si el suelo no sirve para filtrar agua, si ya el suelo no sirve para la filtración y la captación de agua para los mantos acuíferos, pues esos árboles sí van a estar ahí, pero la finalidad de la finalidad puntual que tenían, el objetivo principal que tenían, pues no se va a cumplir. Y todos así de, no, pero es que los arbolitos, y yo, no, pues sí, o sea, es que sí son importantes, pero los arbolitos no son solamente los arbolitos, sino que son parte de algo más grande, son parte de un ecosistema y nosotros tenemos que aprender a ver eso, ¿no? Y justo estas cuestiones de los procesos, como lo dice Alan, son bien difíciles de transmitir, o sea, que es bien difícil transmitirle a las personas el proceso, y que lo entiendan y que además lo digieran y que no te agredan por mencionarles este tipo de cosas, ¿no? Porque las buenas intenciones pues sí están bonitas y qué bueno que existe, que hay gente que está preocupada, pero no solamente se necesitan buenas intenciones, sino que se necesita aprender a conocer más allá de esas intenciones y si realmente sirven. Yo estas publicaciones de semillas de frutas siempre me metía así de, no, mejor no se les va, o sea, no es como que vayan a brotar, pero no se puede hacer eso. Es mejor que se informen y mejor, si quieren reforestar, siembren plantas nativas de su región, y hay un montón de información en páginas de internet en donde pueden conocer más acerca de este tema. Y siempre trato como de ponerles ahí la liga para que ellos mismos accedan a la información, ¿no? Si así lo quieren. Pero justo esto que menciona Alan sí es como muy importante, lo de dar a conocer los procesos. Igual, yo también con lo de las cáscaras del río Lerma estuve haciendo una investigación, porque también todos mis contactos se llenaron de publicaciones de lava la cáscara de huevo y llévala no sé dónde. Y yo así de, pues voy a investigar, ¿no? Me dio curiosidad, me metí a investigar y sí hay análisis científicos que justifican el uso de la cáscara de huevo para limpiar ciertos metales en el agua, no todos los metales del agua, sino ciertos metales específicos, pero fueron hechos a pequeña escala. Eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Que la prueba fue hecha en una escala muy chiquita y que no tiene ni no tiene la magnitud y el alcance que tendría llevarlo a un río, o sea, y sobre todo al río Lerma, ¿no? Que es uno de los ríos más grandes del país. Entonces, pues sí, yo también cuando vi esta... Además en ese caso implica la modificación del ecosistema. Exactamente. Hacer fosas enormes para la contención de los metales, entonces es como de, ¿cuál es el claroscuro aquí, no? O sea, una cosa u otra y pues, no sé, o sea, creo que es cuando se debe de hablar también de lo multidisciplinar que deben ser las cosas, sino meramente un estudio, un sitio de estudio más. Sí, exactamente. Justo también, pues, toda esta cuestión, ¿no? De las crisis ambientales que ahorita estamos viendo, las personas ya quieren sembrar árboles para todo. Esa desesperación, ¿no? De ya quiero hacer algo. Ya. ¿Pudiste haber hecho algo? No, ya, dame un pirul, órale. No. ¿Sabes cuál es el problema que yo siempre digo? La gente cree que algo árido es algo malo. Algo malo, y quieren exacto. ver siempre bosques, todo verde, quieren que haya así muchísimos animales o ver 20,000 animales por todos lados, cuando los desiertos son ecosistemas muy grandes y que abarcan bastante diversidad. Simplemente estamos, como tú lo mencionaste al principio, con el tema de la ciudad, es muy parecido, hay muchísima diversidad, solamente que no estamos acostumbrados a verla bien, ¿no?
O no estamos ahí, ¿no? Eso también. Exacto. O sea, no estás ahí y ignoras totalmente. Sí, entonces es como no, a ver, de entrada, un desierto no es malo. Mucha gente sí es como de, no, vamos a plantar árboles en el desierto y que todo haya ríos y muchísimos árboles y plantas y animales. Y es como de, a ver, de entrada los desiertos sí son ecosistemas que funcionan muy bien, tienen su diversidad. Entonces, sí, eso es como que algo que se tiene que tomar en cuenta. Y fíjate que un punto que... Bueno, ahorita termina. Perdón. Que respecto a lo que Liz decía, es que sí, incluso mi Facebook se llenó también de varios colegas. Puedes sacar a la gata de la estufa, se está comiendo las mollejas del perro. Ok. Cuidado. Perdón. No, está bien. Decía que de lo que dijo Liz, pues igual muchos colegas míos y varias páginas que yo seguía de biólogos enfocados en la biología estaban compartiendo esa idea, ¿no? Esa dinámica de lanzar las semillas. Y fue como de, no, espérense, o sea, como biólogos tampoco podemos estar diciendo eso. Entonces tenemos que como biólogos también nosotros mismos saber qué información estamos transmitiendo y qué información estamos aceptando, porque no todo lo que aprendimos en la escuela ya tiene validez, ¿no? Siempre hay que recordar que la ciencia se va actualizando y nosotros nos tenemos que actualizar con ella, o sea, no nos podemos quedar con lo que conocemos nada más de la escuela. Yo siempre he sido muy partidaria de la idea de que los biólogos debemos de ser multidisciplinarios, pero muchos de nuestros compañeros se niegan a hacerlo. Al biólogo no sé, es cierto. Hay que ser honestos. Pero tiene que ver con la forma en la que están construidos los planes de estudio en todo el país. O sea, sí, claro. Sí, yo lo sé, pero también yo siento que también eso depende mucho de como una decisión personal, ¿no? O sea, hay gente que se enfrasca en un tema y ya de ese tema jamás lo vas a sacar, ¿no? Y le quieres hablar de otra cosa y no, porque él es experto en ese tema y no lo vas a hacer cambiar de opinión. Y lo peor es que también a los docentes, a muchos de los docentes les hace falta actualizarse. Hay que ser bien honestos, ¿no? Bien honestos. Como a mis vacas sagradas les falta actualizarse. Ay, no hay que tocarlas. Hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos. Al personal docente que está educando a las futuras generaciones, muchas veces les hace falta actualizarse y ver una realidad que es completamente distinta a la realidad que ellos vivieron cuando eran estudiantes, ¿no? El panorama es completamente diferente, pero se niegan a verlo y siguen transmitiendo conocimientos que ya no es que no sean válidos, sino que ya no son actuales, ya no son aplicables para el momento en el que estamos viviendo. Y yo siento que nuestra responsabilidad como estudiantes, como egresados, como biólogos titulados, como sea, ¿no? Es siempre actualizarte y además ser multidisciplinario. O sea, no... Yo siento que muchas veces los biólogos estamos como peleados. Por ejemplo, a mí me decían, ¿no? Cuando yo entré a trabajar a Chapú, siempre me decían, no, es que los veterinarios, o sea... Y la verdad es que yo formé un grupo muy agradable de trabajo con veterinarios, porque solamente éramos 2 biólogos los que estábamos ahí. O sea, solamente... Y todos los demás eran puros veterinarios. O sea, la perspectiva que ellos tenían de las cosas era completamente diferente a las perspectivas que teníamos mi compañero biólogo y yo, ¿no? Pero justo por eso, o sea, ni él ni yo nos cerramos a que ellos eran veterinarios y que estábamos peleados como carreras, no, jamás, ¿no? Al contrario, formamos un equipo de trabajo en donde el objetivo principal era mantener a esos animales bien, ¿no? Ellos desde su perspectiva de veterinarios y nosotros desde la perspectiva de biólogos, y conjuntamos el conocimiento necesario para que el trabajo saliera bien. Entonces, no sé, yo siento que muchos de nosotros cometemos o somos como muy cerrados a la idea de que los biólogos debemos de saber de todo, ¿no? O no saber de todo, pero al menos siempre estar informado. Flexibles. Exacto, considerar que dentro de tu carrera, dentro de tu área, pues vas a tener que incluir otras cosas, ¿no? Exactamente. Yo con lo que lo he visto más es con el aspecto social. O sea, los biólogos sí, no, es que animalitos y todo. Oye, pero pues esta persona que está en esta reserva, pues necesita recursos, ¿no? Y tiene que explotar su terreno. Exacto. Y de repente es como de... Eso.
Justo no sé eso, ¿no? Justo eso que estás diciendo, Aldo, es completamente real. Como se los mencionaba, yo tengo una postura de la biología desde una perspectiva social. O sea, yo siempre he pensado de la biología que a mí me gustaría aplicarla en la sociedad, ¿no? Porque para eso debe ser, para eso debe funcionar, ¿no? Debe de conjuntarse para que esto, pues que se está yendo al demonio tan rápido, a lo mejor y no se vaya al demonio tan rápido, ¿no? Nos dé un poquito de respiro. Y muchos de... Sí, ¿no? Y muchos de mis compañeros cuando les decía, no, pues es que los biólogos también debemos de hacer una chamba de sociología, ¿no? O sea, ponernos a investigar de sociología, podernos investigar de antropología. ¿Te van a decir comunista? Sí, no, ya de ahí ya. Que yo veo, Liz, porque justamente, ay, perdón por interrumpirte. No. Pero es que justamente tú lo acababas de mencionar, esto es pues juntarnos con otras personas, ¿no? De otras carreras y abarcar otras, o sea, compartirles nosotros lo que sabemos respecto a la biología y que ellos, a partir de sus conocimientos y cómo transmitir, quizás más digerible la información y cómo ayudar y transformarlo en algo para la sociedad, pues ya se hagan los proyectos juntos, ¿no? Pero muchas veces está como todo peleado siempre, incluso entre colegas. Es algo que yo siempre he dicho. Y creo que ya es como muy común que siempre saco este comentario, pero yo siempre he dicho que pues, no sé nada de plantas realmente. Y alguna vez pregunté, ¿no? Así, amigos, tengo entendido que a mi planta le falta tal nutriente, ¿no? Pero necesito ayuda de algún botánico. Y muchos luego me atacaron, ¿no? Fue como de, es que tú eres biólogo, tienes la información, puedes hacer... Es que tú eres Pokédex. Sí, es como de, a ver, pues estoy pidiendo un consejo porque sé que ustedes pueden ayudarme, ¿no? O sea, me estoy apoyando de alguien que conozco, que sabe del tema. O sea, sí puedo investigarlo, pero quizás no estoy como... pues tan empapado en él y necesito al final de cuentas el apoyo de alguien más, ¿no? Que conoce más del tema. Es algo que muchos biólogos no tienen y es como de no, yo sé, yo tengo las habilidades de aprender, sí, las tenemos, pero no siempre vamos a aprender todo o no nos va a quedar todo siempre, ¿no? Entonces, tenemos que apoyarnos incluso entre colegas. Claro, claro. No alcanzamos como a vislumbrar tan fácil, no es como de yo puedo, yo lo hago y yo lo voy a hacer y yo soy todólogo. Sí, y cuando sales a la práctica ya profesional es cuando te das cuenta realmente de el no haber aprendido a hacer eso de un inicio, ¿no? Porque te topas con pared y tienes que reaprender básicamente dinámicas sociales. Y algo que también que quería mencionar hace rato es que sí hay que ser flexibles, pero hay que tener mucho cuidado con la ética, ¿no? Que es una cosa súper importante en la profesión de un biólogo, ¿no? Porque hace rato mencionaban la parte de lo de las reforestaciones, donde muchos pues, compañeros de la biología se prestan a ese tipo de prácticas que son simplemente prácticas de greenwashing y son antiéticas, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado y que al hacer esas o sea, cómo las empresas abusan de ese tipo de espacios para poder presentar, ¿no? Ante los informes internacionales de, es que yo llevo a estas prácticas sociales o de interés social para subsanar mi huella de carbono, ¿no? Y es como de, dude, o sea, lo que tú haces realmente no funciona de nada porque esos árboles van a ser usados, son usados para práctica de maderas, se van a tardar mucho en crecer, no tiene un impacto, ¿no? Y son esos procesos de greenwashing y que también permean, o sea, afectan nuestra propia profesión, porque finalmente ese dinero de las huellas de carbono que van a esas empresas grandotas para subsidios, pues dejan de ir a proyectos que están en lo local, que realmente están haciendo proyectos de conservación y pues sale bye, ¿no? O sea, siempre lo terminan captando, entonces son como esta parte ética de no participar en ciclos viciosos que nos eliminan a los que trabajamos realmente en procesos con la mayor información disponible, con las mejores prácticas posibles, y pues se los terminan dando a aquellos que no, y es lo mismo que se replica cuando hacemos divulgación, ¿no? O sea, estas personas que venden videos por tiempos cortos, porque pues sí, ya entendieron que las personas quieren videos cortos, respuestas fáciles, y se van por eso.
Entonces es como de, bueno, ok, ¿cuál es la responsabilidad que estás teniendo, la ética que estás teniendo? También, por ejemplo, estos videos de animalitos que son como súper tiernos y demás, ¿no? Que básicamente es como, ¡ay, qué bonito! Y que no sé qué. Y hay estudios que incluso mencionan cómo es que ese tipo de videos lo único que hacen es parar a las intenciones, bueno, más bien, de las personas que tienen buenas intenciones, paran creyendo que compartir es una buena acción, ¿no? Entonces eliminan realmente el que las personas tengan una capacidad de acción real y de impacto real, ¿no? Y que incluso puedan estar replicando videos que fueron creados a partir de crueldad animal, ¿no? O sea, porque muchas veces ni siquiera sabemos de dónde parten o de los exactamente que pasan, ¿no? Había un video de una nutria entre un embarcadero y es como de, o sea, ¿por qué está una nutria entre yates? O sea, ¿qué está pasando acá, no? O sea, es como a veces pues no nos falta ver más allá, ¿no? De, ay, sí, una bonita nutria descansando con la pancita hacia arriba, pero pues está en medio de una zona gentrificada, entre yates, que pues fácilmente la pueden matar, ¿no? Entonces son cositas que pues se expresan desde ambos lados, ¿no? Desde la ética de los profesionales, tanto que en la biología, que hacen comunicación de la ciencia, como de los que consumimos esos productos. Y es que también, por ejemplo, considerando lo que tú dices de las buenas acciones, no sé si supongo que sí, han visto muchos de estos videos. A mí me toca mucho porque pues yo me dedico más a esta situación de los reptiles. Cuando la gente ve a serpientes agarrando a animales, a sus presas naturales, y los salvan, ¿no? O sea, hay un video de un pitón gigante que está consumiendo una especie como de venado. No sé qué animal era, pero pues ya lo está devorando, y la gente llega y empieza a golpear a la serpiente y termina resucitándolo, y todos empiezan como de, ya salvó al animalito, y qué bueno, y fea la serpiente porque se lo quería comer, y esta situación quizás lo ven como una buena acción, quizás sea una buena acción, pero estamos considerando que ya le salvaste la vida a un animal, pero le estás quitando el alimento a otro. Entonces, como lo mencionó Lisa hace un rato, nos estamos metiendo en procesos biológicos que no deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces, considerando la situación de que hay mucha gente que tiene sus miles de seguidores y comparten estos videos, entonces la gente va a empezar a creer que en este caso, ¿no?, las serpientes son malas, y cada vez que veas una serpiente pues tienes que matarla y no dejar que se coma a sus presas, ¿no? Entonces es como de no, yo realmente muy importante. Sí estoy como muy en contra en esa situación, porque a mí sí me molesta, siendo aficionado de los reptiles, que los reptiles siempre sean vistos como los malos, ¿no? Es como de, es que me va a matar. ¿Sabes cuál es el problema también con esto? Por ejemplo, yo que trabajé muy de cerca con la educación ambiental en el zoológico de Chapultepec. La gente defiende a los animales dependiendo de si son bonitos o no. La gente tiene criterios estéticos para conservar a las cosas. Porque si a una persona le parece algo desagradable, no lo va a conservar. Entonces yo siempre, porque a mí los comentarios a mí me gusta mucho trabajar con primates, y siempre los comentarios que recibía acerca de los primates es que hay unos bonitos y hay unos feos, ¿no? Y yo así de no, no hay animales bonitos y no hay animales feos. Eso debemos olvidar los criterios estéticos en la defensa de los animales. Y como tú lo mencionas, a mí también me molesta, me enerva que maten reptiles. No sabes el coraje que me da cuando veo que matan reptiles a diestra y siniestra, y murciélagos, porque a mí me gustan mucho los murciélagos, me gustan mucho los quirópteros. Y me molesta mucho que la gente siempre diga, es que son feos, es que no, o sea, no, los criterios para defender la naturaleza no pueden moverse entre lo bonito y lo feo. Desgraciadamente, así se mueven, ¿no? En criterios estéticos. Para muchos morales. Sí, no, o sea, desgraciadamente los reptiles son animales completamente satanizados. No sé si sea la palabra correcta la que estoy utilizando, pero
pero la gente les tiene miedo, les tiene terror, les tiene pánico, igual a los anfibios. Yo soy una persona que le tiene mucho miedo a las ranas por unos traumas que tengo de la infancia, pero no por eso los voy a matar, ¿no? O sea, ¿qué me da el derecho a mí para quitarle, para decidir qué animal, qué planta, qué organismo vive o no vive? Y yo justo creo que mucho de nuestro deber como gente que hace divulgación o gente que hace educación ambiental es justamente eso, ¿no? Darle a conocer a las personas la diversidad biológica, porque la gente no protege lo que no conoce. Eso también es un hecho. No, ¿cómo yo voy a proteger algo que yo no conozco? Algo que desconozco por completo. Hace 2 años tuve la oportunidad de capturar un murciélago dentro de la casa de una de mis tías en Veracruz. Ay, no, mi tía ya andaba con la escoba atrás del murciélago, ¿no? Y yo así de, ey, a ver, ¿qué te pasa? Es que me da miedo. Y yo, pues más miedo te tiene él, está súper aterrado. Digo, él lo único que quiere es salirse por la ventana y no puede. Y le digo, vete al cuarto, enciérrate tantito, déjamelo bajo y ya, ¿no? Entonces, aproveché ese momento para hacer un poco de conciencia. Capturé al animalito con un guante de carnaza para que no me mordiera. Tuve el cuidado de no agarrar sus alas para que no se le rompiera la membrana, para no lesionarlo, vaya. O sea, usé mis conocimientos que tenía de murciélagos para precisamente no lastimarlo, y fui capaz de enseñárselo a mi tía. Se lo enseñé en mi mano, mientras el animalito estaba tranquilo, porque el animalito ya cuando lo capturé estaba tan estresado que ya lo único que quería era así como de, ya, llévame, ¿no? Ya, suéltame. Entonces aproveché el momento de, mira, tía, o sea, el animal ni siquiera te está haciendo nada, y no es feo, no es un animal feo. Y ya lo vio y me dijo, no, pues sí, no, tienes razón, o sea, no está feo. Y ya lo liberé para que volara. Y le dije a mi tía, o sea, digo, para la próxima que se meta un murciélago, busco un guante de carnaza, dile a mi primo, porque él ya vio cómo yo lo agarré, y sácalo, no lo mates a escobazos. Y justo... No, sí, ahorita yo quiero comentar algo que mencionaste tú, Liz, pero bueno, adelante, termino. No, sí, o sea, el punto aquí es que a mí me gusta decirle a la gente que nunca debe tener criterios estéticos para defender a los animales, ¿no? Ni a la naturaleza. Porque justo lo que mencionaba Alan también me parece muy importante, los videos de animalitos tiernos. Y viene a mi mente vino el video del conejo que andaba circulando en redes sociales, Chisopeta. Sí. El talzonado Ralph, creo se llamaba, nunca vi el video. La verdad no fui consumidora de ese video. Pero justo me vino a la mente, ¿no? O sea, hacer un animal tierno con fines meramente lucrativos, porque eso es lucrar. La gente no sabe que estas organizaciones disfrazadas de asociaciones que defienden la vida, defienden todo menos la vida, ¿no? Defienden sus intereses y sus capitales. Entonces, justo me vino a la mente así de videos de animalitos tiernos y pues los de PETA. Y a mí, ¿sabes también qué videos me molestan mucho? Los de animales haciendo trucos. Soy una persona que piensa que los animales, por ejemplo, que están entrenados para caminar en 2 patas, como los perros, no deben hacer eso, ¿no? Entonces, de hecho, pues, ¿a quién va a hablar? No, adelante, lo siento. No, ya. Adelante, Xavi, adelante. Bueno, justo que mencionas, por ejemplo, lo de los animales en 2 patas, retomamos, ¿no? Lo de no se ve toda la crueldad animal que existe detrás de este proceso de amaestramiento de organismos para que puedan hacer determinadas acciones, ¿no? Nos quedamos con el, ¡ay, qué bonito! Y ya, pero en realidad no hay una visibilización del trasfondo. Hace poco fueron muy populares unos videos en China de perros a los que les ponían ropa y los hacían caminar en 2 patas. Uh-huh. Les ponen unos varazos para que se paren. Sí,
O sea, de cuando descubrieron ahora sí que cuando destaparon la cloaca de todas las vejaciones por las que tienen que pasar esos animales para que puedan caminar en dos patas, para que puedan utilizar ropa parecida a la de un niño, es tan traumático que pues aquí se tocan algunos temas incluso de bioética, ¿no? Ajá, justo como lo mencionaba Alan, la bioética siempre tiene que ser, pues tiene que estar presente, ¿no? Y nosotros, o sea, en tu plata, yo siento que aunque no seas un influencer con millones de seguidores, siempre tienes que tener ética en lo que compartes. Siempre debe haber ética en lo que compartes. Y desgraciadamente es lo que menos hay, ¿no? En ese aspecto, fíjate, tocaron un tema interesante que es la situación de los animales. Permítanme, a ver, que ustedes como biólogas, saben bien esta situación. Hace poco, un influencer muy conocido en México, no voy a decir su nombre ni nada por el estilo, no creo, se encontró con una cría de lince. Herida, según hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Estamos justamente hablando de esta situación del criterio estético y de contacto con los animales, pero pues buenas intenciones, ¿no? Decía que quería hacerlo bien y todo, pues últimamente la cría de lince terminó muriendo, ¿no? Creo que esta situación nos deja ver que, pues, las buenas intenciones no deben de llevarnos a hacer cosas que simplemente no sabemos. Los animales, ustedes como bióloga, tener contacto con los animales de una forma, manipularlos, como nos han mostrado los influencers. A ver, ¿qué opinas, Liz? Cuéntanos. Pues mira, yo soy partidaria de que todo el manejo que se hace debe ser hecho por personas que conozcan el tema, ¿no? Si yo no conozco algo, o si yo no conozco el manejo de ese animal, no lo voy a agarrar. Por ejemplo, yo jamás agarraría serpientes, porque yo no estoy capacitada para agarrar serpientes. O sea, no tengo las herramientas ni la capacitación necesaria para que el animal no salga herido, ni yo salga herida, porque la gente debe recordar que cuando uno manipula fauna silvestre, tienes la posibilidad de salir lesionado y de que ese animal se lesione también. Nosotros lo veíamos, nosotros cuando nos enseñaron a redear para aves, siempre lo más importante era cuidar que el ave no se muriera estresada en la red, ¿no? Y siempre tener los criterios bioéticos, como lo mencionaba Javier, ¿no? Siempre tener presente que yo no podía dejar horas mi red y horas a los organismos capturados ahí porque se van a morir. Entonces, siempre he sido partidaria de que el manejo de la fauna debe de ser hecho por personas que tengan la capacidad y los conocimientos necesarios para hacer el manejo de esa fauna. O sea, no cualquier hijo de vecino va y agarra a los animales, ¿no? Y desgraciadamente la red está llena de estos videos de gente sacando animales de lugares de donde no deben de salir, y que cuando les explicas amablemente que no lo deben de hacer porque ponen en riesgo su vida, porque primero vas a poner la vida de tu igual, del ser humano, le dices que lo que hizo fue muy riesgoso y ellos te dicen, no, pero es que el animalito estaba sufriendo, y así de, no puedes intervenir en los procesos biológicos, no debes intervenir en los procesos biológicos. Y como lo mencionaba Dani, ¿no? Con el video de la serpiente donde le están sacando, donde le hacen regurgitar a su presa por la cantidad de golpes que recibe. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos con ese derecho de interferir, ¿no? En los procesos biológicos? Y justamente son este tipo de videos que mencionas, Aldo, de gente yendo a extraer fauna y disfrazándolo de rescate. Y la gente empieza a llenar sus Facebooks de bendiciones y de que qué buena persona eres y que Diosito te cuide y te siga dando esa capacidad de amar a los animales. No, si de verdad amaras a los animales, no harías eso. Creo yo que justamente perdón, Aldo, es que siento yo que siempre el error va a radicar en que tratamos de humanizar a los animales, ¿no? O sea, sí, que ellos entienden y pasan por los mismos procesos que nosotros. Y ese es el primer error, ¿no? O sea, como dijo Liz, es que los animales estaban sufriendo y por eso los rescaté. Es como de no, o sea, el animal estaba ahí cumpliendo su propósito. Si va a sobrevivir, ok, va a sobrevivir. Y si se muere, ok, qué feo que se muera, pero va a terminar siendo alimento para otros animales. Y si se va a volver, o sea, termina siendo parte del proceso ecológico, ¿no? Y nosotros
O sea, eso es, y es que como lo decía Alan, justo eso, nosotros no conocemos los procesos que hay detrás de las cosas que hacemos, y si no conocemos los procesos que hay detrás de todo lo que hacemos, menos vamos a conocer el proceso detrás de los ecosistemas. Y cuando tú le intentas explicar a las personas por qué tiene esto que pasar, cuál es la funcionalidad de esos organismos dentro del ecosistema, te atacan. De hecho, aquí hay un punto, a lo mejor y Aldo lo conoce, hubo por ahí una publicación de un journal muy importante de filosofía que decía que los depredadores no deberían de existir. Ay, no, sí. Sí, ya así. me acordé. Sí, no, yo hice, creo que se me reventó la piel. Yo tenía que conectarme a una videollamada. Okay. Sí, ese artículo. Sí, yo hasta el día de hoy sigo pensando, esperando que digan, es broma. No, es que es muy peligroso hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? No te das cuenta de lo que representa. De por sí los depredadores son condenados por las personas, ¿no? Porque yo me he encontrado con un montón. Por ejemplo, había hace poco un video de una orca devorando. Hace poco un video de una orca devorando unas foquitas. Las focas son sus presas naturales en los ecosistemas. Y la gente ponía comentarios, ¿no? Pero ¿por qué no hicieron nada para salvar a las focas? Entonces, ese tipo de ideas es bien peligroso porque justo no conocemos la importancia de los depredadores dentro de los ecosistemas, ¿no? De hecho, hay un estudio muy, muy importante dentro de Yellowstone, en Estados Unidos. Cuando se acabaron los lobos en Yellowstone, la población de alces empezó a descontrolar, creció desmedidamente. Y eso llevó a que las plantas de Yellowstone dejaran de crecer, que la diversidad vegetal de Yellowstone disminuyera considerablemente, porque los alces estaban comiendo absolutamente todo lo que encontraban. Entonces, hasta que se dieron cuenta de que sin lobos esa población de alces iba a seguir creciendo y al mismo tiempo esa población de alces limitaba el crecimiento de otras poblaciones de animales dentro de Yellowstone, se dieron cuenta de la importancia de los depredadores. Y si uno no conoce absolutamente nada, pues entonces ni siquiera lo cuestionas, ¿no? Yo cuando leí este artículo de este journal de filosofía me quería sacar los ojos. pensando en lo peligroso que son esas ideas, ¿no? De que ahora quieren que todos los animales sean veganos. Ningún animal. ¿Es la liga del artículo? Justo que tiene que ver con el área de donde se desarrolla, ¿no? A veces hay que encontrarle como lo que probablemente pueda ser valioso de ese tipo de publicaciones. En principio, para criticar y conocer que existen estas corrientes filosóficas que están muy descontextualizadas y que se centran únicamente en el humano y no en el contexto socioambiental, o meramente ambiental en este caso, porque se habla de depredadores. Y otro es como que se centran únicamente, ¿no? Estas áreas de discusión están en el área de la filosofía, pero es cuando decimos, no, pues como biólogos tenemos que entrar en estas discusiones de filosofía, porque si no... Claro, exactamente. ¿no? Y dice, las personas en filosofía tienen que entrarle a estas áreas para que vean qué es lo que pasa realmente en terreno y por qué existen ese tipo de situaciones, ¿no? No es meramente porque los procesos evolutivos hayan dicho, queremos que los depredadores existan para que, no sé qué diga el journal, ¿no? Pero hay que tener una supuesta justificación de por qué no deberían de existir. Lo estoy buscando para que ahorita lo lean. De ser como, bueno, por eso es que existen, o sea, pero justo, o sea, hay que entender que ese tipo de papers abren a la discusión, que, o sea, siempre viene bien, ¿no? O sea, en cuestiones argumentativas, ¿no? O sea, finalmente, incluso puede ser que ese paper haya sido retractado, no lo sabemos, porque también eso pasa en los procesos de la ciencia, incluso en las humanidades. Bueno, no sé si en las humanidades pasa eso, porque son más acerca de corrientes de pensamiento, pero pues es la cosa, ¿no? Las interacciones que existen entre, pues, las publicaciones científicas, las publicaciones de ciencias sociales y las de las humanidades. No, exacto. Solo rapidísimo un comentario respecto a lo que comentó Liz del ejemplo de los lobos de Yellowstone. Sí implica mucho un desconocimiento de la sociedad general en los roles de los animales.
El rol de los lobos fue tal que cuando se reintrodujeron, y sí es un ejemplo precioso de la dinámica del ecosistema, cuando se reintroducen, llega a cambiar inclusive el curso de los ríos. Porque sí, cuando estaban los eran alces, no recuerdo bien, estaban los alces, pues una depredación grande de la vegetación, mayor erosión, y pues se cambia el curso de los ríos. Regresan los lobos y la situación se invierte, y pues literalmente los ríos cambian su flujo gracias a la intervención de este depredador. Estamos hablando de que sí, se desconoce a nivel general, a nivel sociedad, la relevancia y la situación de qué nicho ecológico. De nuevo, el nicho quizás sea un término muy complejo, ¿no? ¿Qué rol juega un organismo dentro del ecosistema, ¿no? Y pues ahí podríamos descubrir un poco más. Aquí quiero poner sobre la mesa algo que también es importante mencionar, y es que hay un rol y un papel fundamental en todo esto, y es que, considerando la parte de lo de Yellowstone, la introducción de los lobos fue partido de un programa de introducción, que fue a través de un proyecto desde el gobierno también de Estados Unidos y los científicos. Y haciendo mención también a lo que pasó con lo del lince, es como, ¿dónde están las instituciones que tienen que estar monitoreando ese tipo de acciones, ¿no? Y dónde están los procesos educativos, los procesos de formación, los procesos de comunicación para que la sociedad conozca dónde puedan acudir para que profesionales se encarguen de la supervivencia de estas especies, ¿no? O sea, creo que es importante, o sea, sí mencionar el rol y la importancia que las personas tenemos como, pues, de buscar y conocer, y que pues, no podemos hacer ciertas cosas y hay que aceptarlo, y el papel de las instituciones en todo esto. Justo tocas un tema que es bastante importante y que de hecho se aplica con varias ramas del conocimiento. ¿Cuál es el verdadero impacto que tiene lo que nosotros llamamos divulgación de la ciencia? Te voy a poner un ejemplo. La discusión que ha estado ocurriendo en estos días por la representación escultórica con materiales prefabricados del Templo Mayor en el conozco algunas personas que se dedican al ramo de la sociología que dicen, bueno, si existe, o sea, la academia se ha enquistado tanto que critica este tipo de actividades populares en búsqueda de divulgación de la ciencia, y ha preferido enquistarse. En realidad, ¿cuál es el verdadero impacto cuando nosotros decimos es que publica, es que tiene reconocimiento? La mayoría del reconocimiento que ellos buscan es únicamente entre sus semejantes, no tanto entre el pueblo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, nosotros como biólogos, muchos somos conscientes de la importancia de la sociedad dentro de los procesos de conservación de diferentes especies, ¿no? ¿Cuántos? Tan solo ahorita hemos mencionado el tema de nadie conserva lo que no conoce. Pero a mí me tocó ver un ejemplo hace poco de una colega que está en el programa de aves urbanas, que iba a presentar su proyecto de maestría, en donde incluía monitoreos de ciencia ciudadana de observación de aves, y su asesor y su candidato asesor le dijo que no, que este modelo de participación ciudadana, de ejercicios de colaboración participativa y de ciencia ciudadana son un castillo en el aire, que en realidad eso no sirve para nada, que la ciencia ciudadana no tiene ningún objetivo y no tiene razón de estar, ¿no? La academia vuelve a enquistarse, la academia vuelve a quedarse en el reconocimiento de sus semejantes y no se acerca a la gente que en realidad tiene que acercarse. Y eso la limita a sí misma, y la parte triste es que después se quejan porque no están recibiendo la atención que ellos requieren de la sociedad para poder hacerse llamar divulgadores de la ciencia. Exactamente, es que justo eso era lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, yo que me dediqué un tiempo a la ornitofauna, hay grupos bien grandes de observadores de aves que son ciudadanos, ni siquiera son biólogos formados, ni ornitólogos, ni zoólogos, ¿no? Son ciudadanos a los que les enseñaron cómo se debe de monitorear la avifauna, y aprendieron muchísimo más que que la misma persona que los capacitó. De hecho, nosotros, pues alguna vez tuvimos el placer de trabajar de cerca con alguien que era de una de estas redes, y justo la persona era una persona de la comunidad,
no tenía ninguna formación académica más allá de la secundaria y tenía un ojo para avistar a los animales increíble, ¿no? Impresionante. Entonces, como lo mencionas, la ciencia se enquista en la ciencia cuando este tipo de cosas suceden, ¿no? Y desgraciadamente cuando tú buscas que la sociedad accione, que se ponga en marcha, que integre, que participe, no lo hace porque se ha encerrado tanto el gremio que no es capaz de transmitir sus conocimientos a los otros, ¿no? O sea, y yo vuelvo al punto inicial, ya lo habíamos tocado, yo siento que la ciencia debe de salir de nosotros, o sea, del grupo, y irse de las instituciones e irse a otros, a todos lados, ¿no? Debe de llegar a todo el mundo, debe de ser accesible para todo el mundo, entendible para todos. O sea, no solamente para un grupo reducido, sino para todos. Creo que Daniel quiere hablar. Sí, antes de seguir... Espérenme, no sabía qué estaba haciendo. Antes de seguir, un compañero, Mauricio, comentó en Facebook: la humanización de las especies puede modificar el comportamiento de los organismos, y no solo eso, también puede modificar la fisiología. Dice, hace algún tiempo me planteé esta pregunta. Contexto: humanización del tlacuache. ¿Creen que los tlacuaches, al ser domesticados por completo, pierdan la habilidad de soportar mordeduras de víboras? A ver, ¿qué pueden opinar ustedes, compañeros? Pues lo primero que hay que aclarar es que la domesticación es un proceso de miles de años, ¿no? O sea, no es un proceso, no es un proceso que ocurra en una semana, sino que es un proceso que lleva miles de años. La domesticación de las especies es un proceso muy largo, lleva miles de años. Y si alguien se dedica a domesticar tlacuaches para tenerlos como mascotas, pues a lo mejor y sí, ¿no? Puede que en su adaptación a esta vida doméstica, en donde ya no corre ningún riesgo, o ya no más que las enfermedades, como las mascotas, pierda esta capacidad, ¿no? Y eso no sería humanización, eso sería domesticación, son términos diferentes. O sea, la humanización es que yo voy a llevar mi yo humano, o mi yo, los sentimientos, mis pensamientos, y los voy a proyectar en un animal. Eso es la humanización. La domesticación es un proceso completamente diferente, ¿no? Entonces, esas... ¿No puedo agarrar un lince y tenerlo... ¿Y volverlo un gato? No es tan sencillo. Entonces... Puedes forzar su adaptación a que sea exactamente más dócil, pero pues sí, como menciona, ¿no? Implica que compromete su estado físico, su estado mental, su emocional. Entonces, eso ya se llama crueldad animal. Va a variar dependiendo de la especie, ¿no? Porque pues tenemos casos como hace poco salió en las noticias de un puma que fue tratado como gatito desde cachorro y ahora ya no puede vivir en un entorno salvaje, o como el caso de Keiko, ¿no? O sea, Keiko fue una ballena a la que habituaron a los humanos desde una temprana edad, al punto en el que cuando la liberaron nada más para que se fuera a morir, porque ella ya no sabía cómo adaptar, cómo subsistir en un medio silvestre. Pues eso es básicamente lo que pasa con los animales que se crían en el cautiverio, ¿no? Que son nacidos en el cautiverio o que han tenido un contacto con los humanos tan de cerca, pues no es que pues pierden la capacidad de sobrevivir en el medio natural, ¿no? Y yo creo que es lógico. O sea, si tú le estás proporcionando todas las herramientas que necesita, le estás proporcionando los cuidados, le estás proporcionando albergue, y nunca se ha preocupado por entender cuáles son las cosas que tiene que hacer él en vida silvestre, porque no conoce la vida silvestre, pues es lógico, ¿no? Y justo como lo mencionas, ¿no? A Keiko solamente la liberaron para que se muriera, porque nadaba hacia el lugar a donde la habían liberado, para que le dieran de comer, porque no sabía obtener su alimento. Y porque sí, ¿no? En el acuario, en el zoológico, yo no voy a meter una presa viva para que el animal la tome, porque hay reglas de bioética que yo tengo que respetar y tengo que cumplir, ¿no? A lo mejor y sí se pueden utilizar ciertas presas vivas, pero no es como que yo vaya a echar, le voy a echar a la hiena
una cría de león o una cría de antílope, un antílope ahí, ¿no? Para que la devore. Entonces, pues sí, pierden parte de su capacidad de vivir en la vida silvestre, pero por eso están bajo el cuidado humano, ¿no? Y también eso es un punto importante de señalarles a las personas. Los animales silvestres, no salvajes, el término salvaje está mal aplicado, los animales silvestres que viven en cautiverio y que nacieron en el cautiverio, deben permanecer en el cautiverio, porque ellos no tienen las herramientas ni no tuvieron pues ahora sí que el aprendizaje que se necesitaba para sobrevivir en la vida silvestre, porque son procesos de aprendizaje también, los animales aprenden. Entonces, todos estos procesos, pues, no los tienes, precisamente porque tu animal está constantemente vigilado, está bajo observación veterinaria, le das de comer lo que está a tu alcance, porque no todas las dietas, no puedes tener una dieta, pues ahora sí que una dieta muy similar a la que hay en vida silvestre, ¿no? Tratas de adecuarla a la que habría en vida silvestre, pero no va a ser 100% de la que tenga en la vida silvestre. Entonces, pues sí, importante también señalarle ese punto a las personas. Los animales que se criaron en el cautiverio deben permanecer en el cautiverio, porque si no los vamos a condenar a morir. Y justo como lo mencionas, el mejor ejemplo es Keiko. O sea, yo creo que ese es uno de los ejemplos más sobresalientes, entre otros muchos. Como en la Ciudad de México, ¿no? De todos los animales de circo. Los animales de circo, exactamente, justo eso. No, y por ejemplo, siguiendo la situación de las buenas intenciones, lo mismo está pasando con muchas páginas que empezaron de libera tus pericos, libera tus pericos australianos, tus animales, ¿no? Sí, ahora a raíz de la pandemia, ¿no? Muchas publicaciones de gente liberando aves. Sí, y todo era como de, ya entendimos qué significa estar encerrado, ¿no? Y es como de, no, de entrada hay muchos animales, por ejemplo, repito, con lo de los reptiles, en muchos casos, en el vivario, yo estuve en el vivario de la FES Iztacala, nos llegaron a preguntar, ¿no? De por qué los teníamos en toppers donde, de entrada eran de plástico, ¿no? No son muy estéticos. Sin embargo, lo que siempre se les dijo es que el plástico nos ayuda a mantener más las temperaturas que requieren los reptiles, porque los reptiles necesitan temperaturas un poquito más altas y también cuestiones de humedad. Entonces esos más se controlan de mejor manera en recipientes de plástico. Y la segunda es que pues no eran tampoco muy grandes. Esto de entrada, pues porque la colección es muy grande, es la que estaba en el vivario. Y segunda, porque realmente, aunque por ejemplo en el caso de las serpientes, sí sean muy, se muevan mucho, se desplacen demasiado, no necesitan tanto espacio, entonces en pequeños lugares pueden estar muy cómodas. Y eso es lo que también se tiene que entender, porque muchas veces las personas dicen, es que están en una jaulita, ¿no? Tú quédate por siempre en tu cuarto, o en un espacio de 2x2, y es como de, bueno, pero tienes que entender que hay animales que pueden, que requieren ciertas cantidades de espacio. Pues, por ejemplo, alguna vez llegué a escuchar, no sé, quizás Lisita que me pueda ayudar más, escuché que las águilas sí necesitan hasta hectáreas, ¿no? Pues para poder realizar sus vuelos. Entonces ahí estás hablando de que pues no todos los animales necesitan la misma cantidad de espacio. Exacto, pues sí, no todos los animales tienen los mismos requerimientos. O sea, no todos la gente desconoce eso. Por ejemplo, los que sí. Yo quiero tener un heloderma y la gente me dice, no, es que el heloderma debe andar libre por el mundo. Los helodermas se meten a su casita y no salen de ahí. No sé cuánto tiempo se mueren ahí, o sea, solo salen solo salen una vez al año y los demás están dormidos, o sea, la gente su desplazamiento es cortísimo. Está puesto que se desplazaría más teniéndolo en un ambiente. Obviamente, lo ideal es, también digo, creo que es otro tema, porque la gente quiere tener fauna exótica, ¿no? Si me lo preguntas a mí, yo solo te diría porque me gustan, pero pues igual, ¿no? Hay una situación que requiere una respuesta, pero bueno, fíjate que lo que... Adelante. Fíjate que retomando este tema de ahora que hablaste
manejo, de habilidades de manejo, de instrucción y demás. También tenemos que ser conscientes que nosotros como biólogos no podemos limitarnos a decir que nos reservamos nuestro derecho de admisión a la adquisición de esos conocimientos, ¿no? Nosotros, nuestra función tiene que ser de facilitadores de estos conocimientos para las personas con fines, resaltando, estos fines de conservación, estos fines de un manejo ético y todas estas cuestiones, ¿no? Un ejemplo, yo aquí integrándome a Sierra de Guadalupe, conocí a un amigo que se llama Alex. Él es muy buena persona, él es nutriólogo, pero él está muy interesado en toda esta cuestión de manejo de fauna. Él por voluntad propia se acercó, ¿no?, con veterinarios, con biólogos, para aprender a manejar serpientes de cascabel, y en algún momento rescató una y la llevó con estas mismas personas porque tenía un absceso en la boca, y posteriormente me contactó para liberarla, ¿no? Y abiertamente me dijo, o sea, yo me acerco con las personas que saben porque me pueden enseñar cosas, y al mismo tiempo él no era consciente de que él también le podía enseñar a estas personas que, entre comillas, sabemos, porque pues, conocen mejor las zonas, conocen mejor de qué es lo que hay en diferentes áreas naturales protegidas, ¿no? Es bien importante esta parte de no reservarnos el derecho de admisión, ¿no? Tenemos que aprender a ser abiertos también como profesionistas a esta parte de manejo y de cuidado. Ahora, creo que un punto muy importante que tiene que ver con todos estos influencers biológicos, estas personalidades del mundo de la biología, es igual, ¿no? Toda esta situación de acercarse a gente que sabe. Cuando tienes la capacidad de acercarte con expertos y no lo haces, ya es un punto muy aparte. Qué bueno, pero hay varias personas que dicen que su grupo está conformado por expertos, pero a veces uno se pregunta qué clase de expertos, porque están haciendo tonterías también, ¿no? Entonces... Es que es eso. Por ejemplo, me tocó ver a mí un video de cierto influencer donde está nadando allá por Los Cabos o por el Pacífico y se encuentra y manipula un tiburón ballena, ¿no? No sé si ustedes conozcan. Sí, ya tiene tiempo, ya tiene tiempo. Y ya sabrán qué influencer es. Es uno muy grandote. ¿De técnica? El CJ le dicen en inglés. Y la cosa es que esa persona salió en ese momento a decir, no, es que yo me estoy asesorando con un biólogo de la Universidad Autónoma de California y me dijo que me podía acercar. Y si tú lees las normas de México, si no estoy mal, para ballenas específicamente 0.56, no estamos hablando de un tiburón ballena, pero son similares, te dicen básicamente, tú no te puedes acercar al organismo. Digo, hay normas que te dicen a cuántos metros debe estar tu embarcación, cuántas embarcaciones por organismo, qué hacer cuando las encuentras, y obviamente tocarlas, aunque hay una discrepancia porque se dice que no está prohibido como tal, pues no es algo que esté permitido hacerse, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la capacidad de acercarte a los expertos, el alcance, y literalmente yo he visto gente diciéndoles, oye, yo te ayudo, no, yo soy biólogo, yo sé, ya deja de estar haciendo las cosas mal, y no lo haces, entonces, bueno, tus intenciones ya se empiezan a ver, ¿no? Podemos utilizar este gran alcance, darle un buen uso, pero pues como comentaba Liz, como comentaba Alan y como comentaba Daniel, esta ya es una situación que tiene que ver con mucho interés económico. Las empresas que hacen jornadas de reforestación, lo siento por aquellos que están viendo y creen que no lo hacen por buena onda, no lo hacen por ser chidos, lo hacen porque les pueden dar emblemas como la empresa socialmente responsable, que generan un impacto en cuanto a su alcance, en cuanto a permisos, en cuanto a concesiones. No se hace realmente por una buena internacional, o sea, es que es lo más cabrón, o sea, eso les da legitimidad a nivel internacional. Exacto. Quita a los gobiernos trabajos que sí se pueden hacer para la conservación. De hecho, hace poco hubo una campaña de reforestación por cierta televisora muy grande de este país, y a mí me parecía muy irónico
que hablaran de cuidar el ambiente encima de una tarima en medio de un pastizal de montaña. Así, ¿no? La tarima, las sillas, aplastando bueno, lo que estuviera ahí, ¿no? Y yo, no, sí, bien. Y lo más triste es que la campaña de reforestación estaba respaldada por CONAFOR. Entonces, sí, justo como decía Alan, y la responsabilidad de las instituciones, ¿dónde queda, no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar de responsabilizar a nuestras instituciones? Por ejemplo, justo con esto que pasó del elefantito que ahora vive en Hermosillo, me parece, lo que fue muy sonado también en redes sociales de el tipo llorando, lagrimales así enormes de yo lo rescaté, yo vi por él, desgarrándose, ¿no? En frente de una... Sí, exacto, desgarrándose las vestiduras en frente de una cámara. Me parece que por ahí yo vi de varios colegas publicaciones en donde hay demandas demandas levantadas porque este tipo, sin hacer ningún tipo de estudio y de impacto ambiental, decidió agarrar un área para meter al elefante y le valió madre que esas áreas estuvieran dentro de zonas de conservación. Hay denuncias, sí. Les dijeron que Simón. Por cambio de suelo. Entonces, justo no sé eso, qué ¿no? ciudad te piden, si pones una panadería, te dicen, cambio de uso de suelo de domiciliar a de negocio. Comercial, sí. Sí, a ese vato no le pidieron cambio, bueno, lo dejaron hacerlo y le valió, porque hasta el día de hoy sigue esta situación. Aquí creo que también es una cosa de corresponsabilidad de que, por ejemplo, ahora que hay muchos como influencers en esta área ambiental, ¿sabes qué? Empezar a hacer activismo en el sentido de apoyar con más denuncias, ¿no? Porque hay algo que sí es importante mencionar, que una denuncia no funciona, no sirve. Tiene que venir respaldada por un montón de denuncias sobre el mismo tema para que la autoridad actúe. Entonces, creo que en ese tipo de procesos o de acciones de falta de responsabilidad, de falta de ética y sobre todo de legalidad, pues toca también tomar otro rol, no solo el de comunicar, sino también el de incluso ni siquiera como de activista, sino como de un ciudadano que está viendo cómo están afectando los ecosistemas, ¿no? Que finalmente es algo de lo que nos hemos estado como mencionando acá, ¿no? Que estamos entendiendo en una crisis ambiental a nivel planetario y pues tal vez estos hechos locales en los que podemos incidir con una simple denuncia, pues podemos hacerlo, ¿no? Y hay dichos en las negociaciones internacionales que es actúa local, impacta global. Entonces, creo que apoyando y denunciando estos pequeños actos para que realmente se respete la ley en estos sentidos, pues también es como aportar, ¿no? No solamente desde la parte comunicativa, sino también desde la parte de acción ciudadana. Vaya, sí, muy cierto, muy cierto. No sé si es apatía. La apatía ante esta situación de denunciar es importante quitársela. Es importante que sea una situación comunal, que sea masiva. Como dice Alan, estamos en una crisis ecológica a nivel mundial. Y ya llevamos tiempo con esta crisis, ¿no? Entonces, que se pueda hacer o no algo, creo que no es la pregunta. O bueno, si estamos a tiempo de hacerlo o no, creo que esa no es la pregunta. La cosa es simplemente pues, comenzar a hacerlo, ¿no? Por más raro que suene. Pero sí, el papel de los influencers es eso que menciona Liz, la situación de hacer las denuncias, es más común de lo que parece. Es mucho más común de lo que se creería. Fíjate que al entrarle este juego de los influencers, los personajes no se dan cuenta o quieren hacer como que no se dan cuenta, pero todas sus acciones, todas tienen peso. Todas tienen un impacto en la sociedad a la que ellos están teniendo alcance. Y digo yo que no se dan cuenta o quieren hacer como que no se dan cuenta, alegando que esto no lo hacen por los seguidores, eso lo hacen por una cuestión idealista. Mentira. Cuando uno le entra a este juego,
uno sabe perfectamente que para que el discurso tenga alcance, necesita de la gente. Ay, no, me acordé de no quiero seguidores. Sí, lo dije precisamente como sí, dirías, es que es maniota, güey, con alevosía, ventaja, mala intención y veneno. Ay, te vas a empuñar en la mano. Pero sí, no, es que es cierto. Es que es cierto, digo, no está mal tener la idea de que se puedan hacer bien las cosas, ¿no? Pero creo que un poco de sinceridad nunca cae mal, ¿no? Y no lo digo por los influencers que más peso tienen y más daño han hecho, pero ser sincero y darte cuenta que tus palabras, tus acciones tienen un peso importante sobre tus seguidores y que esta se va a replicar como una enfermedad en el internet. Tienes que pensar 2 veces las cosas antes de hacerlas, ¿no? Igual, también, ¿no? Muchas veces la gente, y es parte de la estrategia, cae en los escándalos, cae en estas grandes noticias tan rimbombantes, porque pues los escándalos les convienen a la gente, ¿no? Bien dicen, no hay marketing malo, no hay una situación como dicen, o sea, si subimos un video llorando, la gente se va a burlar de nosotros, pero vamos a ganar más seguidores, vamos a ganar más alcance. Entonces, si nos prestamos también a ese juego, si no somos un poco más críticos, podemos dar pie a que se extienda cada vez más esta maraña de ignorancia, ¿no? Esperemos que las redes de estos influencers cambien en el futuro. Yo lo dudo mucho, pues son gente con la experiencia, gente que sabe manejar los medios de comunicación, pero esperemos mínimo dejen de hacer tanto daño o puedan cambiar a una situación más benéfica. Porque México de por sí está plagado con un desconocimiento brutal de los recursos naturales, su relevancia y sobre qué hacemos nosotros los biólogos. Ponle más que rellenas ese desconocimiento, que tapas ese agujero con cosas que están mal. O sea, estamos haciendo lo peor en ese aspecto. Pero adelante, Xavi, adelante. Fíjate que ahora que mencionas esta parte de los influencers que prefieren verse envueltos en polémica, es algo que se ve sin importar si son bioinfluencers, porque pues es como vino esta ola de biólogos en YouTube, TikTok, etc. A otros que buscan derechos humanos, que buscan derechos de LGBTIQ, o sea, este tema de los escándalos, este tema de la deconstrucción, o sea, es parte como de un ciclo, ¿no? De hago cosas, tengo un discurso, la cago, hago un video donde donde digo que me voy a deconstruir y en realidad continúo con mi discurso hasta que vuelva a pasar, y no importa de qué influencers estemos hablando. Ya va siendo hora de que Tlali tenga un escándalo, ¿no? Para pues, llegar a los 3,000 seguidores. Entonces, vamos a armarlo de una vez. Pues, ¿se les ocurre algo? Si les sobra un elefante por ahí. No es cierto. Un lince que vamos a rescatar. O busquen si tienen algún tuit o alguna publicación polémica de hace 10 años para que alguien la vuelva a poner a la luz. Nos van a retrofunar. Y ojo que algo que sí me gustaría dejar en claro es que no importa si te siguen 5 personas o te siguen 5 millones, al final, si te sigue alguien, tienes que tener esta responsabilidad de la que hablamos al inicio sobre la información que vas a transmitir, ¿no? Entonces, creo que eso sí tiene que quedar o al menos me parece algo muy importante, que no importa la cantidad de seguidores que tengas, siempre tienes que tener esta responsabilidad y ética de transmitir la información, ¿no? No se trata solamente de tener tantísimos seguidores, que bueno, creo que pues sí nos interesaría hasta cierto punto, porque tratamos de hacer y llevar la información lo más confiable posible, porque ya se mencionó antes, no somos expertos en muchos temas, no sabemos muchas cosas, pero tratamos de llevar la información, ¿no? Lo más digerible y confiable posible. Entonces, pues solamente eso. A mí me gustaría que eso sí fuera muy importante. No importa cuántas personas te siguen, tú siempre debes de tener esta responsabilidad y ética. ¿Tú qué opinas? Y no traten a sus seguidores como, o sea, no crean que sus seguidores son ignorantes, ¿no? También saben qué está ocurriendo.
saben lo que está pasando, saben por qué están haciendo las cosas. Respeto, por favor. Pero si quieren depositarnos... Respeto a las personas. Sí, yo quisiera, bueno, si es como la ronda de conclusiones, poner que, así como mencionan la responsabilidad que se tiene con las audiencias y el respeto que les tenemos, que les debemos tener, es también asumir una responsabilidad de la profesionalización de lo que es comunicar la ciencia. En principio esto de considerar cómo transmitir el mensaje, a quién se lo va a transmitir, etcétera, ¿no? Pero también es empezar a pensar en cuál es el impacto que estoy teniendo en las personas realmente, porque los números no implican realmente la realidad del impacto que estás teniendo en ellas. Entonces, por eso es que bien menciona, o sea, no importa cuántas personas te sigan, 5 o 5 millones, la calidad de la información que les brindas para que esas personas puedan tomar decisiones a partir de esa información es lo que realmente importa, y hay que empezar a ver en cómo vamos a empezar a reconocer que realmente hay un impacto a las personas, ¿no? Y que en la medida de lo posible sea para bien de todos, ¿no? Al tener una cultura como más amplia. Y de repente todos se quedaron callados. Fue una conclusión muy interesante. No, pero sí, ¿tú qué opinas, Liz? A ver, cuéntanos. Yo pienso que debemos de ser responsables de lo que nosotros generamos como contenido y al mismo tiempo también como consumidores de contenido. Abogo por la responsabilidad de las dos partes, de la responsabilidad de nosotros como creadores de contenido, como personas que están hablando de un tema, y también abogo como por nuestra responsabilidad como espectadores de ese contenido. Siento que siempre debemos de ser muy responsables con lo que consumimos y al mismo tiempo de lo que nosotros producimos. Lo digo porque a mí me ha tocado ver personalmente pues las consecuencias del tráfico de especies, sobre todo con primates, y me molestan mucho los videos de influencers de 24 horas conviviendo con un primate. Entonces, bueno, no le ponen un primate, ¿verdad? Con un changuito, así. Entonces pienso que la responsabilidad debe de ser de las dos partes, del generador, del creador de contenido y de la persona que está consumiendo ese contenido. Siempre debe haber esa responsabilidad, o sea, mi conclusión es esa, la responsabilidad de nosotros como creadores y la responsabilidad de nosotros como consumidores. Debes de generarte, como les dije un principio, un criterio, siempre debes de tener un criterio de lo que estás viendo, debes cuestionarte lo que estás viendo y debes de pensar si realmente lo que estás viendo te deja algo, te aporta, te sirve o no. Yo pienso que el mayor impacto que se puede generar en una persona es que esa persona empiece a cambiar su mentalidad en algún punto, ¿no? Que a lo mejor y te decía, no, pues a mí no me gustaban las serpientes, pero vi tu video y me quedó como un poco más claro que no las debo de matar. Sí, sin gustarme, pero... Exacto, sí, o sea, me dan miedo, pero ya no las mato. Entonces, para mí ese es ya o sea, ya con eso me doy como por bien servida, ¿no? Cuando la gente se empieza a cuestionar ciertas cosas que ellos creían. El ejemplo más vívido que tengo es el de los zoológicos. Yo he tratado con muchas personas que tienen una postura antizoológicos hasta que les muestro lo que realmente se hace dentro de estos lugares, ¿no? De estas instituciones, porque son instituciones, y empiezan a tener una idea diferente, así como de, no, pues, ok, el trabajo que se hace es importante, es vitalicio para muchas especies que viven ahí, para muchos animales que viven ahí, y que no se encuentran en la capacidad de estar en vida silvestre, o que a lo mejor en la vida silvestre ya no tienen los recursos necesarios para estar ahí, ¿no? Y justo eso, la responsabilidad que yo tengo al compartirles mis conocimientos, ellos también deben de asumir la responsabilidad que lleva a tener que aprender esto, ¿no? Y tal vez, pues así empezar a ser generadores de cambio.
siempre que uno se hace responsable de lo que consume, también empiezas a ver un cambio en esas personas. Y yo lo único que les quería decir era que no importaba el número de seguidores, así como ustedes lo mencionaron, no importaba el número de seguidores que tuviera esa persona, siempre deben de verificar lo que dice. O sea, no se deben de quedar con solamente el video que están viendo, ¿no? O lo que les están diciendo en ese momento. Si les interesa el tema, investiguen, ahonden, pregunten, cuestionen a esa persona que les está transmitiendo ese conocimiento. Y también, si eres un espectador, ¿qué tipo de contenido consumes? ¿A qué tipo de personas sigues? Y si realmente las personas que sigues te aportan algo. Entonces, pues ya esa es como la conclusión general que tengo. No se dejen guiar por números, sino si realmente les aporta o les funciona en sus vidas cotidianas lo que esos creadores de contenido les están diciendo. Sí, es muy importante eso, ¿no? Nuestra responsabilidad, y tanto como creadores de contenido, como dices, y como consumidores. Tenemos un comentario de Paola en Facebook. Dice, y claro, también siempre estar abiertos al diálogo. No somos expertos y siempre podemos aprender de otros colegas y de personas que no forman parte de nuestra rama. Ya saben, seguir siendo humildes. Sí, creo que es muy importante eso, ¿no? Como les digo, yo lo mencioné hace rato y siempre lo defiendo. Es como a pesar de que somos biólogos y si aprendimos durante la carrera sobre todos los temas, o la mayoría de los temas de la biología, porque evidentemente no abarcamos todos, pues cada quien se fue enfocando en alguna rama, ¿no?, de la biología. Entonces siempre acercarnos a los compañeros que conocemos, que saben del tema y que pueden apoyarnos, ¿no? Porque pues siempre se trata de eso, siempre estar apoyándonos los unos a los otros. Y pues sí, como... Me parece excelente también reconocer pues nuestras limitaciones como biólogos, no como algo negativo, pero como una situación que podemos mejorar, ¿no? Digo, Liz lo dijo perfectamente, acérquese a su biólogo más cercano, y pues hay preguntas, ¿no? No somos como que expertos, o sea, fuera de todo, sí, no vamos a identificar cualquier cosa, pero pues ahí mínimo les diremos algo, o les diremos depende de la especie, ¿no? Pero no les vamos a decir no. Hay algo que me gustaría como decir, es que desde hace un tiempo traigo con la cabeza a todas las personas que conozco, es siempre ten un biólogo de cabecera. Así como tienes a tu médico, a tu psicólogo de cabecera, ten a tu biólogo de cabecera, porque aunque sí, justo no lo sabemos todos, sabemos de dónde obtener la información y te vamos a guiar pues con la mejor disposición a la información que puedes necesitar. Sí, justo. Cierto. Y bueno, pues sigan a Tlali para que sean sus biólogos de cabecera. Si no lo podemos resolver nosotros, buscamos quién lo haga. Y bueno, igual para concluir así, tengo 4 puntos. El primero es, nosotros como biólogos, y bueno, también el caso de los influencers y divulgadores de la ciencia, etc., el ser congruentes respecto al discurso que estamos realizando, que tenemos, para evitar en el futuro contradicciones que pueden terminar pues dañando nuestra propia carrera, nuestro propio prestigio como profesionistas. Ese es el primero. El segundo, ya se ha hablado mucho respecto a el contenido, a los números. Me acordé de una frase que es: no hagamos famosos a gente estúpida. Y no solamente aplica con influencers biólogos, aplica con influencers de todos los ramos. Todos. No sé. O sea, dentro de una sociedad de consumo, nosotros como consumidores de contenido tenemos el poder de decir te sigo o no te sigo, y ahí es bien importante la cuestión del criterio, de no hacer famosa a gente estúpida. Y por último, 3, no está mal no saber. El conocimiento está al acceso de todos, o bueno, en teoría está al acceso de todos, y no está mal no saber. Lo malo es que
quedarse, ser feliz quedándose no sabiendo, ¿no? Acérquense a su biólogo de cabecera, pues así como le están diciendo, sí, y al mismo tiempo el biólogo también tiene que ser un ente abierto a decir, a estar consciente cuando sus limitaciones en ciertas ramas del conocimiento no dan para tener una respuesta clara para la gente, ¿no? Buscar a otros especialistas, incluso de otras ramas del conocimiento, filosofía, psicología, etc., para hacer este desarrollo de conocimiento más integral. Uh-huh. Sí. Y bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Xavi fue nuestro invitado sorpresa, al parecer. Es que voy a jugar temprano, pero no podía, tenía otras cosas que hacer en la ciudad. Todo bien. Pues miren, de momento ya pasamos un poquito más de las 2 horas. Alguno de los ponentes quisiera quedarse a charlar un poco más, no hay problema, pero creo que para no hacer esta situación más larga y tediosa, podemos cerrar formalmente el evento para que, pues como digo, no se haga tedioso, y si alguno de ustedes quisiera quedarse un ratito más a charlar, todo bien. Y pues si gustan de nuevo presentarse y dar sus redes sociales y todo, para que se vuelvan influencers también ustedes. Adelante, Liz. No te escuchamos, Liz. A mí cuelga esta cosa. Se pone loca. Creo que ya. No, Liz, te perdimos de nuevo. Sonaste, te escuchamos al principio y después ya, pum, se cortó. Sí, no sé qué pasa, se está como cerrando el micrófono, pero a mí me encuentran como la China Bióloga en TikTok y en Instagram. En Instagram básicamente lo único que subo son los respaldos de los videos, porque luego TikTok decide bajarlos. Entonces, pues porque infrinjo varias normas a la comunidad, ¿no? Poniéndome algo violenta con algunas personas. Entonces, pero si se quieren pasar a reír un rato con alguien que se enoja con animalistas y les habla de zoológicos y de animalitos que pueden encontrar en la ciudad, pues me pueden seguir. Y ya, básicamente lo único que les quería agradecer era la oportunidad de estar aquí, y pues me despido. Gracias a ti, Luis, por acompañarnos. ¿Y tú, Alan, dónde te seguimos? Sigan a la China Bióloga. A mí me pueden seguir en todas las redes como alan.sase con doble Z y doble E al final, y en el proyecto que llevo con algunas colegas, mejor dicho, es a sepalaciencia.com, y de ahí los llevan a las redes que tenemos. Y también aprovecharé en el espacio de incidencia en el que participo, que se llama Given México, entonces también lo pueden buscar y darle seguimiento a estos procesos internacionales de biodiversidad. Ok, me parece muy bien. Pues ya escucharon las redes. Sigan a nuestros invitados. Y como decía, el invitado sorpresa fue Xavi. Por ahí también tienes algunas redes. Aprovechando, Xavi, pues tú también. Sobre Xavi, a ver. Pues yo no voy solo en los proyectos en los que estoy. Pueden buscar la página de Copil MX, ya que pues soy colaborador porque coordino un nodo en los municipios de Coacalco, Tultitlán. También en la página de Pau Tultitlán, en donde soy co-coordinador junto con mi amiga Nayeli. Si estás oyendo esto, un saludo, Nayeli. Y también estoy participando en el proyecto Alma Coatlicue. Ahí, bueno, nos pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram, y realizamos nosotros visitas guiadas en la zona de Arcos del Sitio y Sierra de Tepo. Estamos subiendo algunas infografías de lo que encontramos en la zona, y en el parque pues nos encuentran sábados y domingos. Este fin de semana no me tocó ir a mí,
pero pues ahí nos encuentran. Está la carpa de Alma Coatlicue, donde vendemos cactáceas, suculentas y damos recorridos ecoturísticos de la zona. ¿Vas a invitar a Tlali a que dé recorridos también o qué? Pues les damos un recorrido, vamos a bichear, vamos a tomar fotos. Suena bien, podemos hablar de proyectos. Claro. Pues síganos en nuestras redes sociales, y pues si algún día van a Arcos del Sitio, contáctenos, o si van a Sierra de Guadalupe, en Coacalco y en Tultitlán, por ahí también pues nos pueden mandar algún mensaje en la página de Pau, en la página de Copil. Y pues, Aldo, ¿a dónde te seguimos a ti? A ver. A mí, pues ahí en Tlali, pueden seguirme en Tlali, me encuentran en redes sociales como Aldo Franco. También estoy en parte de un proyecto que tiene que ver más con divulgación de astrobiología y astronomía en general, pero pues publicamos una cosa, se llama Project Asteria, si quisieran seguirnos, pero pues no esperen así contenido todos los días, porque pues creo que después, si los biólogos somos flojos, los físicos lo son más. Entonces, pues ahí estamos, cualquier cosa, pues, en sociales, Aldo Franco, o en Instagram como Franco_Licaón. Y ahí me dedico un poco a las fotografías que he hecho en algunos viajes. Y pues, si quieren seguirnos, pues, o seguirme, pues ahí estamos, ¿vale? Y sí, les recuerdo, no hagan famosa gente estúpida, por favor. Y aquí, aunque no participó, pero saben que es de Tlali. Jorge, ¿dónde nuestro amigo? Porque tienes más proyectos aparte de Tlali también. ¿Ah, sí? No sabía, pero... Yo me quedé con que tenías más proyectos. No, pues nada, en las redes estoy igual como Jorge Torres, en Facebook y en Instagram, más que nada subo igual fotografías de paisajes, bichos e incluso plantas de que me encuentro en mis salidas a campo. Y pues estaba empezando pues igual un proyecto con unos amigos de vender playeras y tazas, utilizando nuestras fotos precisamente. Entonces, pero ese todavía no está formalizado al 100%, entonces se los debo. Ok. Y pues bueno, a mí me siguen en las redes como Derrex Moreno, en casi todas. Y que no les recomiendo que me sigan, subo muchas tonterías. Pero pues ahí está Tlali. Y tengo un proyecto que se llama Biologurumis. Y pues hago monitos tejidos y hago algunas carpetitas. Por ejemplo, esta tengo de muestra ahorita, por si quieren seguirme y comprarme, porque somos pobres los biólogos. Voy a hacer mi próximo video tejiendo y llorando para ver si me compran. Sin cuerpo para OnlyFans, por favor. Vas a tejer a Big Boy. OnlyFans, y por eso hago estas cosas. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros participantes, a las personas que nos comentaron en Facebook. Y pues nada, gracias. Como dijimos saludos, antes, besos, no tenemos muchos seguidores, pero Dani, cuando decía lo del OnlyFans me refería a todo el gremio. Ah, bueno. Oh, no, ¿sabes qué? Si hay un proyecto, Javi, si hay un proyecto donde nos vamos a poner bien mameis, vamos a sacar un calendario. Ya lo teníamos pensado desde hace como un año. El calendario 2022 de Tlali. Va. Órale, amigos. Ya estuvo. Mucho, damos por finalizado este evento. Gracias a todos. Cuídense. Pues, y ahí el siguiente sábado nos vemos.